¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Don Mariano Carrera, ¿cómo anda usted? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una semana más aquí en la señal de TDC para poner la lupa en la región, para seguir hablando de aquellas cosas que hacen a la vida política, social, económica de esta parte de la provincia que es un sector muy importante, con mucho protagonismo, y siempre es interesante tener de primera voz, de primera mano, aquello que acontece, aquello que sucede. Por eso nos encontramos cada semana para compartir este programa televisivo. Hasta este jueves, estamos en jueves 6 de abril, 1.587 casos confirmados. Usted me dirá de qué, de dengue en la provincia de Santa Fe. Son más de 3.000, con lo cual hay 200 y poco descartados y hay casi 1.300 en observación. Estamos cerca de los 3.000 casos confirmados de dengue. 400 en Rafaela nada más, 27 en Casilda, acá nomás, 27 casos confirmados en Casilda. 2 de coronavirus en Casilda, que ya se recuperaron, pero hay 27 casos confirmados en Casilda. En Córdoba hay 2.500 casos de dengue. Digo, no hay que distraerse. Y como si fuera poco esto, al Hospital San Carlos al Hospital San Carlos de Casilda, llega una persona con algunos síntomas. ¿Qué dicen los especialistas? Y vamos a analizar. ¿Dengue? O busquemos por otro lado, coronavirus. No, fiebre hemorrágica argentina. Todo, muchachos y muchachas, todo. Hay que cuidarse de todo. Estamos en un momento complejo y hay que tomar medidas. En algunas, sencillo. El que va a laburar en el campo y tiene un patrón, está la vacuna. Hay que vacunarse contra la fiebre hemorrágica argentina. No es muy complicado el tema. En lo otro quizás hay que hacer un poco más de esfuerzo y tener alguna que otra medida a mano, ¿no? En cuanto al cuidado personal y también depender de lo que hacen las autoridades. La visita de Pedro Bustos, el jefe de la región sur de salud en la provincia de Santa Fe, está acordada hace un par de días, pero sin querer hoy fue uno de los protagonistas de las jornadas en el Departamento General López y nos visita aquí en los estudios de TDC de Firmat. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Mauro, bien. Bueno, Mariano, gracias por la invitación y bueno, como decías vos, hace 2 días que teníamos esta cita, ¿no? Y al mediodía, o cerca del mediodía, sale un comunicado con tu firma, la de la infectóloga Daniela Agostinelli, la del jefe de fiscales Alejandro Sinópolis, donde daba la sensación que se imponía una especie de blindaje al Departamento General López, que nadie podía entrar y que si entraba o salía alguien iba a tener que hacer otra especie de cuarentena distinta y obligatoria. Bueno, se dio marcha atrás a esto, pero hubo malentendido. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es la intención? La intención siempre es cuidar la gente, ¿no? En esto son los lineamientos que tiene la nación, los lineamientos que tiene la provincia, que fundamentalmente es una enfermedad transmitida por gota, o sea, la persona lo va llevando. Y la idea era simplemente tratar de cuidar a las distintas localidades, ¿no? Yo creo que se interpretó como que una comunicación podía ser superior quizás que un decreto nacional, digamos. Entonces, bueno, en esta sensibilidad social que hablábamos antes de salir a la Cámara, yo creo que pasó esto, ¿no? La idea siempre es tener este alineamiento. La nación es la que nos guía, la Organización Mundial de la Salud es la que nos guía porque estamos ante una pandemia de un virus nuevo. Entonces, tan dinámico todo que sí o sí uno tiene que tener un eje como ministerio, ¿no? Así que, bueno, esta es la lógica, seguir el alineamiento de la nación y de la provincia en la República Argentina, y es lo que estamos haciendo permanentemente. En base a eso es donde desarrollamos toda la estrategia de atención de la región. Hacía referencia a las personas que llegaban de zonas de circulación de virus, está establecido como zona de circulación de virus, Rosario y Rafaela, como lo más cercano aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, que ingresen al Departamento General López. Quienes vengan de esas ciudades, visiten esas ciudades, ¿cómo iba a funcionar el mecanismo o cómo funciona el mecanismo? No, el mecanismo, vuelvo a repetirte, Mauro, acordémonos que el mecanismo era, acordémonos cuando Argentina estaba mirando por televisión esta situación a nivel mundial y decíamos que los que venían de China, y a medida que pasó el tiempo, se fue, digamos, ampliando la lista de países. Esa ampliación tenía que ver con la mayor cantidad de casos y los diagnósticos técnicos donde hablaban de la circulación del virus. Entonces aquellos argentinos que estaban en Italia y venían
se les decía que por favor hicieran cuarentena. Esto es el mecanismo, por eso tengo que los lineamientos son los mismos que antes, cuando se van ampliando los distintos lugares donde la persona que vive en ese lugar, digamos, se traslada a otra localidad, tiene que hacer la cuarentena como fue originalmente. No sé si... Para dar algunos ejemplos claros, Pedro, digamos, primero, y para que aquel que nos está viendo y hoy tuvo algunas dudas, en ningún momento se pensó en que, por ejemplo, quienes hacen comisiones y tienen autorización para ir 2 veces por semana dejen de ir. No. Eso no estuvo nunca, digamos, en el planteo ni en la idea. No. Ustedes lo que, digamos, quieren decir es, por ejemplo, a ver, tengo un familiar que está en Rosario y de alguna manera logra trasladarse hasta acá. Si llega desde Rosario, que no debería trasladarse. no puede trasladarse. ¿Entiendes? Eso es lo No primero. debería, sí. Pero si en el hipotético caso de que sucediera, inmediatamente entra en cuarentena. Correcto. Digamos, una cuestión así. Hubo un Exactamente, montón hoy todo. de comisionistas, de Sí, distribuidores, de ferreteros, que abastecen la ferretería de distintos lugares, que preguntaban, che, ¿no podemos salir más del departamento? Claro, no. Nosotros, por eso hablo de los lineamientos que tienen que ver con la nación, que es la que nos rige, a través de eso baja la provincia y cada uno de las regiones cumple esos lineamientos. Claro. Es fundamental saber que todos esos lineamientos siguen estando vigentes, digamos, ¿no? O sea, una decisión de la región no puede estar por encima de lo que está definido a nivel Nunca, eso... provincial o nacional. Es decir, si hay una Primero- autorización para que circulen transportistas, ustedes no pueden decir no circulan. Exactamente. Bien. Sí, Digo, eso para dejarlo en claro, porque quizás eso es lo que ustedes dieron por sobreentendido. Es decir, es como que eso se daba por sobreentendido porque no podía estar por sobre la norma provincial y nacional. Por eso pensaron que no se iba a interpretar como se interpretó. Exacto, a veces uno en esta dinámica de trabajo, la tensión que está teniendo y en este panorama, pues yo lo escuchaba a Mauro como permanentemente decimos, sí, estamos con el coronavirus, pero más allá del dengue, más allá de la fiebre reumática, nosotros tenemos cifras internacionales que hablan de por cada caso de coronavirus que se muere, tenemos 2 muertes por hechos que a veces no son atendidos correctamente, a veces desde la misma gente que se cuida demasiado y llega muy tarde, o a veces que los sistemas de salud no contemplan esto que tanto estamos insistiendo nosotros en que controlar la embarazada, las vacunaciones, aquel que tiene algún dolor. Estamos todos diseñando, hay un gran esfuerzo de salud provincial para que esto, digamos, esté todo contemplado, ¿no? Hay un gran esfuerzo y que bueno, que vuelvo a repetir lo mismo, son lineamientos que baja la provincia y la nación, ¿no? Pedro, si bien hubo víctimas lamentablemente en la República Argentina, 2 en la provincia de Santa Fe, si bien hay personas contagiadas de COVID-19, el número es bajo, podemos decir. Y esta semana fue muy buena. La marcábamos ya la semana pasada como buena. En esta semana no hubo ni un día que la cantidad de contagios, y toco madera con el piso así, pasó de 3 en la provincia de Santa Fe. Sí. No pasó de 3 nunca, durante 4 días, 5 días, van un día de un solo contagio. Con lo cual algunos hablan de que no se puede llegar a dar un pico, quizás en una de esas, y ojalá que no se dé. ¿Qué pasa ahora cuando empiezan a llegar los días de frío y ante un estornudo, ante un poco de tos, ante un pequeño malestar, ante un poquito de fiebre, ya se empiece a mezclar y a sospechar, es coronavirus, es un estado gripal común, es influenza? Esto lo vivimos en el consultorio, yo soy médico pediatra y vos tenés, chicos que se enferman normalmente, que les falta el aire porque tienen broncoespasmo, vos lo revisás y realmente el coronavirus cuando dice en el caso sospechoso sin causa aparente, ¿no? Si vos conocés al paciente o tiene, digamos, la posibilidad de tener una angina con placa que le falta el aire por la fiebre o está taquicárdico, tiene una causa, ¿no? En aquellos casos donde puede haber duda, bueno, están los métodos diagnósticos para comprobarlo. Se hace aislamiento, como siempre decimos. ¿Pero va a ser fácil diferenciar, Diego? Yo creo que hay que ir viendo. Yo creo que en la medicina hay grises, digamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener los médicos, todo el personal de salud, la templanza de no desesperarnos tanto y poder tener esta visión general de que no solamente circula el coronavirus, nosotros tenemos números claros de cada 100 personas hisopadas, digamos, un poquito más del 80% habían dado negativos, ¿no? Entonces esto habla, por un lado, los pocos casos que estamos teniendo, pero por el otro lado que hay una circulación viral, porque ese más de 80% es gente que estaba enferma y se le hisopó.
No es gente que andaba asintomática, ¿no? Porque cuando vos llenás la planilla de declaración, digamos que tenés que llenarla, claramente vas poniendo todos los síntomas que tiene la paciente o el paciente. En base a eso se decide hisopar. Hay un comité, el 0800, decide hisoparlo. Digamos, en la ciudad de Venado Tuerto estamos con el 107 que va a domicilio. En otras localidades del departamento, la idea es que lleven esos pacientes que generalmente no son código rojo, digamos, como se dice en el ambiente, digamos, no son una emergencia, no es que le falta el aire, nada. Generalmente hay gente que tiene fiebre, digamos, tiene un contacto con el exterior o con una persona que ha estado, digamos, con un coronavirus diagnosticado o sospechado, entonces directamente se la traslada a FIRMAT, a Venado o a Rufino. Ahí se hisopan y se lo vuelve a su domicilio en cuarentena, ¿correcto? Entonces, yo creo que hay circulación de otros virus, hay circulación de otros virus y hay que estar atento, digamos. Esto nos da la posibilidad de seguir trabajando en el aislamiento, en las medidas preventivas, que muchas veces tiene que ver con muchos virus, porque esto de toser así, de estar, digamos, a una distancia, digamos, de lavarte las manos, de no llevarte, digamos, las manos, digamos, infectada a la cara, tiene que ver con un sinnúmero de cuadros virales. Entonces pensamos, hay dos aspectos que hay que ver. Uno, estas medidas de intensificarse, por eso seguimos insistiendo y cuidándose y cuidándonos, van a aplacar un poco la diseminación y la transmisión de esos virus, y también a veces en el ámbito epidemiológico se habla de que uno lo pisa al otro, hay como prevalencia entre uno y otro. O sea que yo creo que para responder a esto hay que estar alerta. Fundamentalmente lo que hay que tener claro es que aquel paciente con dificultad respiratoria sin causa aparente, eso se va como ahora es un coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Eso va a seguir estando por lo menos hasta que se defina como otros casos sospechosos. ¿Se ganó tiempo en estas semanas, digo, a partir de la cuarentena y cuando empezamos a meternos en esta situación y con las dificultades que se venían por la falta de infraestructura? Hoy podemos decir que se ganó tiempo para poder tener una mejor estructura, para poder tener un plan en caso de que esto alcance un pico importante. Exacto. Esto nos dio la posibilidad de, desde prepararnos estratégicamente, desde las derivaciones, aumentar la posibilidad y la forma de trabajar en las unidades que van a ser coronavirus, como van a ser los sectores públicos, tanto de FIRMAT, Venado y Rufino. Digamos, toda esa estrategia ya nos va a encontrar armado, porque uno de los problemas que sabían tener de los picos de enfermedad eran que utilizaban unidades polivalentes, digamos. Tenían coronavirus, pero seguían atendiendo otras cosas, y ahí es donde se diseminaban, ahí es donde el personal de salud realmente se contaminaba y había la mortalidad. Entonces yo creo que lo que hizo el presidente y se tomó como eje en la provincia, y la provincia tuvo en un momento interesante, estábamos reunidos con el gobernador, él toma la decisión porque venía la provincia, la nación ampliando los países, digamos, que eran tomados como circulación viral. En un momento dado, el gobernador con el ministro dicen todo el que viene de afuera. Nos adelantamos, creo que 7 a 10 días. Eso no es casual. Eso no es casual. Fue una buena medida esa. Excelente. Por eso están los resultados que estamos. Yo creo que no hay que relajarse, es fundamental no relajarnos, hay que seguir trabajando, pero creo que se están tomando las medidas que hacen que la cifra que vos estás hablando, Mauro, es buena, es un número bueno. Hubo una discusión donde todavía siguen visiones encontradas, pero ya gran parte de la provincia sigue estamos a jueves, reitero, el presidente no lo definió todavía. Sí, Omar Perotti anoche, para que entre en vigencia hoy el uso obligatorio del barbijo, como muchas ciudades y pueblos ya lo habían decidido en la provincia de Santa Fe, hay visiones encontradas. Ponele que es una herramienta más. Lo importante es lavarse las manos, distanciamiento, alcohol en gel o alcohol diluido. El uso de guantes es un tema que preocupa. Ahí sí ya uno consulta y gran parte de los profesionales dicen no es aconsejable el uso de guantes. ¿Qué mirada tenés al respecto? Porque yo voy al súper y la cajera que agarró la verdura mía, agarró el paquete de yerba, agarró el de aceite, agarró la plata, siguió tendiendo el otro que venía, yo me lo llevo a mi casa
Y hoy me decía una cajera, yo cada 4 o 5 clientes me pongo alcohol diluido porque me olvido, porque la vorágine me lleva. Claramente, Mauro, los protocolos que están en la provincia cuando empiezan a haber cierta flexibilización del trabajo, todo, está todo protocolizado. El personal de salud, digamos, que tiene la empresa, tiene que ir asesorando. Estamos nosotros, digamos, el otro día nosotros le pusimos como un protocolo que se llamaba Trabajo Seguro y Vuelvo a Casa. Fuimos de Méndez, de Toyota, y claramente se habló 15, 20 minutos de las normas generales y después se fue acompañando en la diaria. Vos fíjate que nosotros, en la terapia, en internación, se hacen prácticas, simulacro. Es fundamental hacer los simulacros porque esto que vos decís es muy común. El guante, como el barbijo, son distintos elementos que te van ayudando. Lo que no hay que hacer es pensar que eso es todo. Bueno, pero una cosa es que yo salga con guantes a la calle y toque ciertos elementos, un par de picaportes y nada más. Otra cosa es que está laburando con guantes, una cajera en su supermercado, de una verdulería. Digo, ¿es recomendable para esos trabajadores y esas trabajadoras el uso de guantes? Yo creo que, en definitiva, la recomendación es que si no usas guante, igualmente después de cada atención, como hacemos nosotros, como hago yo con cada paciente, alcohol en gel o rocío, o te vas y te lavas con agua y jabón y seguís atendiendo. Ventilás, o sea, a veces nosotros nos ponemos y trabajamos sobre el barbijo, trabajamos sobre los guantes, y yo creo que se puede discutir eso. Lo que sí, no hay que ver que todo es digamos, cada uno de estos es un todo. Y ese todo tiene que ver con la vida que estamos protegiendo. Entonces, es fundamental que el que usa guantes sepa que después de cada atención tiene que ponerse el alcohol al 70%. Claro. Eso es lo que tiene que tener como norma. Y donde yo te digo que a lo mejor la cajera que va, viste que va bien, está permanentemente buscando el efectivo, tiene que hacer y decirle, acordate de esto, acordate lo de otro, ¿me entendés? Alguien me decía, dice, si llegas a tu casa, porque se recomienda, no, llega la mujer a la casa o llega el hombre a la casa, está uno adentro y uno afuera, y te ponen, te rocían con alcohol, pero después le das un beso, dice, no sirvió nada lo que hiciste, si es que te rocían la mano, porque ya vos a lo mejor te tocaste y a través del beso le puedes transmitir el virus. En eso que yo te digo de los simulacros que hablamos en salud, tiene que ver con analizar esas pequeñas cosas que hay que tratar de cumplirlas. Porque como dijimos hace 10 minutos, estas cosas son las que van a hacer que otros virus no circulen y que nos dé a nosotros la posibilidad de atender a la gente y responderle como tiene que ser. Trapo de piso con cloro, con lavandina, cuando entra a la casa uno que viene de laburar y tac, tac, los piececitos, ahí en el trapo de piso hay que hacerla esa. Sí, sí, yo... vengo bien, venís bien. Yo tengo, digamos, las zapatillas, digamos, inclusive a veces por las dudas las dejo afuera igual, las vuelvo a rociar al otro día si las vuelvo a usar, digamos, son cositas que hay que ir viéndolas, ¿no? Porque a veces tenemos esto de centralizarnos en un elemento que es parte del todo. Claro. Discutimos el barbijo y parece que todo empieza y termina ahí. Exactamente. Yo no digo de no discutirlo, ¿se entiende, Mariano? Sí, no, entiendo. Pero si no, nos vamos a comer la curva de que con el barbijo estamos solucionando el coronavirus. A mí me ha pasado en la práctica eso, ver que te dicen en un negocio, barbijo, entre de a uno, pero después vos cómo manejan las manos, digamos, y decís, pará. O sea, tenemos el barbijo, estamos solos, pero el procedimiento no está siendo el adecuado. Entonces, me parece que hay que hacer énfasis ahí, sobre todo por esto que es otro de los temas de este tiempo, que tiene que ver con el miedo. Como que la gente está atemorizada, sensible, imagino que eso lo percibís a cada momento, y quizás a veces se focaliza en un detalle, a ver si tiene el barbijo bien puesto o no, y no en cómo estamos accionando permanentemente en esas cosas donde vamos a ganar seguridad sanitaria. Sí, lo que vos decís, Mariano, es lo que hablamos de la sensibilidad. Nosotros hemos triplicado la fobia de consultas, ¿no? En esto, estar todo el día adentro, mucha gente, algunos salen, digamos, lo que hablamos de los decretos, que algunos pueden circular, pero otros no. Yo te digo la verdad, no es común, un hombre, esto lo hablo, el hombre no está acostumbrado a estar mucho tiempo en la casa. Y si no podés salir, no es fácil. Entonces, es todo nuevo, es un desafío tremendo para la sociedad, tremendo. Uno entiende esta sensibilidad, acompaña la sensibilidad, acompaña las crisis subjetivas que van teniendo.
porque también los equipos de salud son seres humanos y están atravesados por los miedos, por las angustias, ¿Seguro? La presión de tu esposa que te dice, cuidado, te pone, ¿me entendés? Los médicos que le pusieron un cartel en el departamento. Una locura. Imagínate vos que Falta vos vas... sensibilidad social. Claro. Total. En esto creo que estamos todos y en esto hay que saber, creo que utilizar, sacar lo que se llama la resiliencia acompañada de la tolerancia. Son dos elementos que aquellos que puedan utilizarlo, lo utilicen porque son necesarios en un momento. Y digamos, los médicos que estamos acá más de 12, 15, hasta 20 horas trabajando, es común que podamos cometer un error, es común que hagamos ciertas cosas, porque nos somos atravesados como cualquier ser humano. Entonces yo creo que lo que uno pide y va a seguir repitiendo, a pesar de que sigan aumentando las cifras, tiene que ver con estas sencillas y grandes cosas que tienen que ver con el aislamiento, ¿no? Claro. Y cuidarnos. Pedro, gracias por visitarnos, es un placer. Gracias a ustedes. Muy amable. Pedro Bustos, jefe de la región sur de salud del gobierno de la provincia de Santa Fe. Damos una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda de Debate. Para afrontar de la mejor manera esta enfermedad global COVID-19, te sugiero: lavate las manos con agua y jabón cuando llegues a tu casa y en lugares de circulación usa alcohol en gel o alcohol diluido. Mantén la distancia de 1,5 metros en las colas de bancos o lugares donde estés haciendo las compras. Para lavar los productos que compres, hacelo con un trapo, con agua y detergente o agua en lavandina. En el caso de las verduras, sumergilas en agua con 3 gotas de lavandina por litro. Entre todos nos ayudamos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias S.R.L. Teléfonos 03465 422 599 421 511. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias S.R.L. Teléfonos 03465 422 599 421 511.
Seguimos en Mesa Redonda Debate, segundo bloque con protagonistas de la ciudad de Filmán, Mariano Carrera. Exactamente, vamos a saludar a la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Firmat, Betiana Pellegrini, y al secretario de Control, Gabriel Iribarelo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en un tiempo muy movido de cambios permanentes. De algún modo hace un mes podemos decir que el mundo empezó a cambiar, que nuestra cotidianeidad se transformó y a ustedes les toca estar en un lugar muy sensible, ¿no? Que es tratar de poder bajar las medidas que hay en nación y en provincia a la ciudad, ser el nexo entre lo que la gente demanda, lo que la gente necesita y lo que se puede y lo que no se puede. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo vienen sobrellevando esta cuestión que, más allá de que ustedes venían ejerciendo el gobierno desde hace tiempo, que tienen experiencia, es un escenario totalmente distinto? Sí, la verdad que sí, es un escenario muy distinto al que uno estaba acostumbrado a trabajar, realmente con cosas desconocidas, porque en realidad esto es una cuestión que no había pasado nunca, y bueno, realmente en la medida de que se va avanzando y se va aprendiendo todos los días, algunas cosas como para ir mejorando esta pandemia que se está dando en el mundo y que realmente nos preocupa mucho porque tenemos la experiencia de otros países donde lo vemos a diario, lo que ha pasado, y bueno, realmente nos preocupa para que esto no se repita en nuestro país, ¿no? Con lo cual, fundamentalmente a raíz de esta cuarentena o de este aislamiento obligatorio, realmente nos cambió la vida, como decía vos recién, Mariano, a todos, a nosotros como dirigentes de la ciudad y a los vecinos, porque realmente se paralizó todo, hubo que hacer, como decía vos recién, un equilibrio entre lo que se puede y lo que no se puede, y a medida que pasan los días también va jugando la cuestión económica, que no es menor, porque realmente afecta la vida cotidiana, y bueno, y realmente tenemos que ir también, como va pasando, tratando de ver qué actividades se pueden ir regulando de alguna manera para generar un equilibrio entre la economía y la salud, ¿no? Siempre priorizando la salud, ¿no? A veces es difícil medir el resultado efectivo de una medida porque no se puede palpar, ¿no? ¿En qué consideran que redundó en forma positiva el blindar prácticamente la ciudad y que haya dos lugares de ingreso, ¿no? Con controles, uno por la 33 y otro por la 93. Bueno, en realidad eso lo que nos permitió fue tener un control estricto sobre todo de la gente en los primeros momentos, cuando todavía seguía viniendo gente del extranjero, que fue lo que más pusimos hincapié en una primera etapa, que era controlar la llegada de la gente que venía del exterior, porque era donde realmente podíamos tener el primer foco. Eso realmente lo hicimos con mucha dedicación y con mucha colaboración también de los mismos turistas que iban llegando al país, porque si bien nosotros teníamos el listado de la gente que iba a estar arribando a la ciudad, nos llamaban, se comunicaban con nosotros, nos decían a qué hora llegaban, cómo llegaban, o armábamos operativos para que no tuvieran contacto ni siquiera con los familiares de ellos, y se los acompañaba hasta el lugar de aislamiento, y donde allí se los controlaba por los 14 días que perduraba la cuarentena, ¿no? Hay una cuestión en este nuevo escenario también que tiene que ver con la legislación, digamos. Estamos en un momento de permanentes decretos que se van actualizando, que se van disponiendo a partir de lo que sucede, de lo que es necesario. Bueno, ¿cómo vivís y qué determina ese ritmo desde tu lugar, Betiana, que sos un poco la que tiene esa responsabilidad y ese rol dentro de la municipalidad? Sí, bueno, la verdad que recibimos legislación todo el tiempo a nivel nacional, y lo que hacemos de municipalidad es adaptarla, digamos, al funcionamiento de la ciudad. El sábado fue cuando se publicó en el boletín oficial la última disposición administrativa del Gobierno Nacional, en donde se permitieron determinadas actividades. Así que, bueno, apenas fue publicado, nos pusimos a trabajar para hacer un decreto municipal en donde determinábamos cómo esas actividades permitidas por el Gobierno Nacional podían funcionar. Y bueno, nos vimos en la necesidad de aclarar, aclarar esta cuestión, ¿no? Que las actividades que están permitidas o no permitidas están determinadas por el Gobierno Nacional. O sea, el intendente ni ningún intendente puede permitir actividades que no estén contempladas en la normativa nacional. De hecho, hubo 2 localidades en la provincia que han permitido actividades que no estaban contempladas en el decreto nacional y tuvieron denuncias penales y tuvieron que volver marcha atrás.
y nos vimos en la necesidad de aclarar esto porque lamentablemente hubo un concejal en particular, el concejal Ruffini, que ha hecho publicaciones en donde manifestaba que era el intendente el que tenía que decidir si una actividad se realizaba o no se realizaba. No, y la verdad que en tiempos... Hay que dejarlo en claro que eso es así como decís vos, pero también hay que dejar en claro que intendentes están violando el decreto, ¿no? Y lo siguen violando hoy en día. Por nombrar uno, el intendente de Rufino, ¿no? Que permite actividades que no están contempladas dentro del decreto de necesidad de urgencia, y otros tantos presidentes comunales más e intendentes de la provincia que no están cumpliendo con lo que marca ni el gobernador ni el presidente Alberto Fernández, y hay otros tantos que sí lo están haciendo. Que sí lo están cumpliendo, se harán cargo y serán responsables de lo que por eso pasa en su ciudad. Se exponen ellos en caso de que pase algo. Digo. Y más siendo funcionario público, la responsabilidad es diferente, la responsabilidad penal es diferente. Pero bueno, yo creo que en este momento más que nunca tenemos que trabajar todos juntos en cuidar la salud de la población y ver de qué manera también se permite algunas actividades. Por eso también se ha decidido, con tanto el intendente de la ciudad de Firmat como de las diferentes ciudades de la localidad, formar este comité regional que está presidido por el senador Lisandro Enrico y de diputados también provinciales, en donde se ha llegado a un acuerdo de ver qué actividades podían permitirse, elevárselo al gobernador, y después el gobernador se lo va a elevar al gobierno nacional para ver si se puede flexibilizar o no determinadas actividades. Vemos cómo ni siquiera el gobernador puede permitir actividades diferentes. ¿Consideran que hay una mirada muy porteña, muy unitaria en la sanción de los decretos, en las modificaciones? Todo el gabinete de Alberto Fernández es porteño, no hay nadie en primera línea al interior. Alberto Fernández porteño. En tal sentido, no contemplan cosas que pasan en distintas provincias o en pueblos chicos. Charlaba con el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea. Me decía, acá hay varias personas que son leñadores y viven de eso, pero no tenemos gas en María Teresa. Entonces se abastecen con leña. Hay personas, y eso no lo piensan en Buenos Aires. ¿Y qué hice yo como presidente comunal? Y habilité que trabajen los leñadores. No puedo decirle que no trabajen, porque Alberto Fernández no va a revisar eso. Bueno, por eso hay cuestiones que pueden pasar por ahí y decir, bueno, muchachos, seamos un poco flexibles, hagamos la vista gorda y lo metemos para adelante. Por eso me parece acertada la decisión del presidente en esta última oportunidad, en donde permite esta potestad, le otorga esta posibilidad a los gobernadores a que sugieran qué actividades pueden llegar a realizarse de acuerdo a la realidad de cada ciudad y cada pueblo. Pero bueno, insisto, creo que en este momento tan difícil, donde la salud de todos está en juego, es bueno respetar la normativa vigente, ¿no? ¿Cuáles son algunas de los trabajos, de los rubros que están tratando de consensuar para elevarlo y para que sea considerado, ver de qué modo se pueden activar? En relación a lo que decías, Betiana. No, te iba a decir, cualquiera de los dos. Ayer fuimos con Leonel a este comité regional, donde realmente la problemática que presentaron la mayoría de las ciudades o comunas que estuvieron presentes era un poco, la cuestión económica y cómo abordar esto en función de no afectar la expansión de la pandemia, ¿no? Ahí se hicieron una serie de pedidos, fundamentalmente lo que todos coincidían en el tema de comercio, ver alguna forma de apertura, aunque sea a través de un delivery, y se llevaron también como para poner en estudio el tema de los oficios, porque eso tiene una cuestión mucho más de cercanía en la prestación del servicio, o sea, ya sea o un peluquero o un albañil, entonces que implica una relación más interpersonal, con lo cual es la causa principal de la propagación del virus. Pero bueno, es importante este comité, como decía recién Betiana, regional, porque realmente lo que vos planteabas recién, Mauro, de que hay intendentes que permiten a lo mejor algunas actividades, por más que sean pueblos más chicos o ciudades más pequeñas, esas ciudades más pequeñas también se abastecen o vienen diariamente acá a Firmat, por ejemplo, y están en contacto con otras personas. Entonces, yo creo que es importante respetar esta primera etapa de la que se hizo de la cuarentena, donde las actividades estaban marcadas. Ahora viene una segunda etapa que se llama una cuarentena coordinada o regulada, donde se podrían ir empezando a agregar algunas actividades, pero sin perder de vista el tema del virus, porque por un lado estamos agregando actividades y por otro lado estamos ahora desde la municipalidad armando el centro de aislamiento con 100 camas, con lo cual parecería una contradicción, ¿no? Pero bueno, la cosa es buscar un equilibrio, pero a veces es difícil también y se entiende la necesidad de trabajar o la necesidad de un ingreso, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo lo van trabajando ustedes en relación a esto, a los protocolos? Porque
en realidad el hecho de poder ir abriendo paulatinamente la cuarentena también demanda eso, que haya ciertos hábitos, digamos, estamos habituados a movernos y a vivir de una forma que lo hicimos durante décadas y todos tenemos ese chip puesto y es difícil correrse desde ahí, y hace un mes dijeron, bueno, esto no va más, ahora hay que moverse distinto, hay que trabajar diferente. Hay protocolos, van estableciendo protocolos distintos para cada sector para establecer estos cuidados, porque digo, uno piensa esto que hablábamos antes con el doctor Bustos, si en las prácticas uno mejora las prácticas, es decir, tiene todos los cuidados, probablemente hay muchas cosas que se puedan abrir o liberar de cierta manera. Ahora siempre teniendo en cuenta que hay que cambiar la manera que se hacía anteriormente, es decir, si vas a abrir tu negocio no lo podés hacer de la misma manera que lo hacías, no podés atender como atendías, digo, un montón de cosas que hay que revisar. Sí, justamente, bueno, provincia ya ha aprobado determinados protocolos para diferentes actividades permitidas y ha habido una resolución del Ministerio de Trabajo en la cual ha dispuesto la obligación para todas las empresas y para todos los comercios de elaborar su propio protocolo que debe cumplir con la obligación de enviarlo al Ministerio de Trabajo. Sin ese protocolo ha dispuesto el gobernador que la empresa ni los comercios podrían funcionar. Y sí estableció la obligación de municipalidades a controlar ese protocolo. Por eso desde ayer, los inspectores municipales están recorriendo las empresas para verificar el cumplimiento de ese protocolo. Y acá es muy importante lo que vos decís, Mariano, que la municipalidad está haciendo un enorme esfuerzo en controlar, en tratar de proteger la salud de todos, pero creo que es muy importante la acción individual de cada uno, la toma de conciencia de cada ciudadano. Creo que si la cuarentena tiene éxito y hay menos contagios, seguramente va a haber más actividades que se permitan, y si sucede lo contrario, va a haber más actividades que se restrinjan. Por eso la importancia de tener conciencia y de cumplir con este aislamiento obligatorio. Se ven distintas ciudades. Venado Tuerto, por ejemplo, es una ciudad hasta las 12:30 más o menos. Después una ciudad de 12:30 a 5 de la tarde, que es el límite de cierre de los negocios, y después otra ciudad de 5 de la tarde en adelante, que andan solo los cadetes, no hay nadie más en la calle. ¿Pasa algo similar? Sí, totalmente, prácticamente un calco, o sea, hasta las 12:30 del mediodía, un movimiento, de entre esa hora y las 4 de la tarde que cierran los comercios acá es otro, y como decía vos recién, después de las 4 o 5 de la tarde ya prácticamente no anda nadie por la ciudad. Pero coinciden en que hay mucha gente a la mañana que no tiene que estar circulando y que está circulando. Sí. Creo que todavía nos falta tomar un poco de conciencia en eso, ¿no? Porque a veces se concentran en los cajeros a la mañana y está abierto, pueden ir a otra hora donde hay menos gente. Es una cuestión también de tomar conciencia y de acostumbrarnos a manejarnos en otros horarios. Esa es otra de las cosas que estamos evaluando, a medida que se vayan agregando algunas actividades, ver de qué manera buscar herramientas para tener un equilibrio entre mayores actividades y menos circulación, buscando alternativas. En algunos lados usan número de documentos, en otros lados usan otras alternativas. Bueno, estamos también evaluando eso. Se pusieron controles, como teníamos recién, los controles en el ingreso de la ciudad que hablábamos antes, donde además de los extranjeros se controla todo el que ingresa. Hicimos acuerdos con los bancos, nos pasan la gente, los clientes que van a ir entrando, nosotros les pasamos listado a los ingresos o con distintas actividades que nos van informando quiénes son los que van a ir ingresando a la ciudad, como para tener un control de seguimiento de las personas que van ingresando, porque hemos detectado por ahí gente que venía de otra provincia o gente que venía de otro lado volvía a afirmar que era de acá y se ha puesto en cuarentena también, a pesar de que no venía del exterior. Y bueno, todo eso también ahora lo estamos llevando a la parte interna de la ciudad, donde estamos esta mañana, o sea, pasamos más inspectores a la mañana, o sea, hicimos otro tipo de controles en las colas de los pagos fáciles, los lugares para, que es lo fundamental y lo que hablaban ayer los médicos en este comité, mantener el aislamiento, ¿no? Sobre eso quería preguntarles, digamos, ya tenemos que hacer, cerrar el bloque, pero hay algo que me parece importante, que es cómo este mes ha impactado en ustedes, obviamente, que tienen que llevar adelante estas medidas y que también han tenido que modificar muchos hábitos, pero en el personal que está en la calle. Porque, por ejemplo, hoy veía esta mañana, jueves a la mañana, este programa se hace los días jueves, que hacen un comunicado donde a partir de hoy o mañana
cierran un ingreso desde las 21 hasta las 6. Digamos, va a haber un solo ingreso a Firmat, bueno, esta parte de la ciudad un solo ingreso. Digo, esto también está impactando, me imagino, en la gente que está en la calle, que tiene que estar ahí lidiando permanentemente con la gente, explicándole, cuidándolo, soportando los enojos. Sí, de todas maneras, soy sincero, por empezar, una colaboración enorme de todo el personal, porque realmente están predispuestos permanentemente, y en eso quiero agradecerlo públicamente porque han estado a la altura de la circunstancia en todo momento. Y por otro lado también, si bien hay mucho control, hay mucha colaboración de la gente y no tuvimos grandes episodios de enojos o de molestias, ¿viste? Creo que todos están entendiendo cómo es un poco la cuestión, y que todo se hace en función de cuidar tanto al que ingresa o al que ingresa a la ciudad como el que reside acá, ¿no? Gracias a los dos por venir, y lo mejor de cara a los próximos días. Vamos a una pausa comercial, seguimos con más Mesa Redonda Debate. Para afrontar de la mejor manera esta enfermedad global COVID-19, te sugiero: lavate las manos con agua y jabón cuando llegues a tu casa, y en lugares de circulación usa alcohol en gel o alcohol diluido. Mantén la distancia de 1,5 metros en las colas de bancos o lugares donde estés haciendo las compras. Para lavar los productos que compres, hacelo con un trapo, con agua y detergente o agua en lavandina. En el caso de las verduras, sumergilas en agua con 3 gotas de lavandina por litro. Entre todos nos ayudamos. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Velocidad, Pampacón es velocidad. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En 2 horitas en mi oficina. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Seguimos en Mesa Redonda Debate por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe, y establecemos contacto a través de videollamada con el ministro de Trabajo de la provincia. Hablamos de Roberto Zuckerman, que está en línea y obviamente también en imagen. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un placer estar en el programa y, por supuesto, saludo a toda la audiencia, como decís vos, del sur de la provincia. Ministro, bueno, queríamos dialogar un rato con usted para poder conocer más de cerca cómo viene
impactando esta pandemia en su área? Y bueno, ¿cuáles son las cuestiones que empiezan a modificarse para tratar de que el trabajo, en la medida de lo posible y siguiendo las leyes vigentes, siga teniendo una cierta dinámica? Sí, por supuesto que nosotros sabíamos que esta pandemia no solamente iba a generar graves problemas a la salud de la población y al sistema de salud pública, sino también a la economía, por lo tanto a los empleadores y a los trabajadores los iba a afectar directamente. Por un lado, lo que nosotros estamos viendo es que en lo que fue el pago de sueldos de este mes que está corriendo, en definitiva que son los salarios de marzo, producto de que en realidad el aislamiento comenzó en el último digamos, tercio del mes de marzo. Bueno, en términos generales, digamos, se ha podido cumplir de manera masiva con esas obligaciones. Vemos que lo que tiene que ver con la segunda quincena, lo que tiene que ver más llegado a este fin de mes, que es el pago de abril en mayo, ahí, digamos, la cosa se va complicando, sobre todo en los sectores que son la gran mayoría que no han tenido actividad económica. Esto no significa que los que han tenido actividad económica no hayan tenido problemas o no los vayan a tener igualmente, porque no es porque esté en un decreto, en una decisión administrativa, una actividad, eso significa que automáticamente va a tener solucionado el tema económico. También muchos de los que están trabajando están teniendo esos problemas. Pero bueno, el Estado Nacional, el Estado Provincial ha tomado medidas también para ayudar a los empresarios. El Estado Nacional en estos días, y aprovecho para comunicarlo, se está venciendo el plazo para que todos los empleadores se inscriban en la página de AFIP para que puedan inscribirse, insisto, justamente para gozar de los beneficios que por un lado tiene que ver con el no pago de aportes patronales, es decir, ya de por sí para todos los que tenían esta obligación en el mes de abril se suspendió, se postergó para el mes de junio. Hay que ver, en algunos casos directamente no las van a pagar. Y por otro lado, el otro beneficio es el pago de una parte de los sueldos por parte del Estado Nacional el mes que viene, que para los que más van a verse beneficiados son las empresas de hasta 25 trabajadores. Hasta 25 trabajadores, el Estado Nacional va a aportar un salario mínimo vital y móvil por trabajador. Y a mayor cantidad de trabajadores va disminuyendo la ayuda del Estado Nacional. Digo, esto a grandes rasgos son los beneficios, más allá de créditos a una tasa baja, de congelamiento de tarifas, de postergación de vencimientos tributarios. Digo, esto de alguna manera busca paliar el problema que genera en la economía esta pandemia, ¿no? Y en tal sentido, ¿cuánto puede hacer la provincia en este contexto que mencionabas, con las medidas que estás enunciando, cuando obviamente cae la recaudación, cae la coparticipación, hay muchas empresas paradas? Se depende en qué porcentaje de nación y en qué porcentaje de provincia puede depender una empresa para levantarse nuevamente y poder funcionar. Como bien lo decís vos, la recaudación ha caído estrepitosamente y esto es una cascada. Digo, cae la recaudación nacional, no coparticipa a las provincias y las provincias después no tienen para coparticipar a sus municipios y comunas, productos que además la recaudación provincial también se ha habido sumamente perjudicada. Esto nosotros lo hemos dicho claramente, ¿no? Acá no hay demasiada vuelta. Lo que hace falta es lo que está haciendo el Estado Nacional, que es emitiendo. Es decir, hay que emitir moneda para que haya más dinero circulando y se inyecte desde el Estado y se supla del Estado el dinero que no ingresa por justamente la falta de pago de obligaciones tributarias por la caída de la economía. Por lo tanto,
esto se siente también en el Estado porque no tiene tampoco recursos para afrontar sus obligaciones y los gastos extraordinarios que demanda una situación como esta. Si le prestaron atención a la conferencia de prensa que hizo hace un rato el presidente de la Nación, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y con distintos gobernadores de distintos sectores políticos, bueno, me parece que eso es una buena señal porque la Argentina le está diciendo al mundo que no va a poder pagar la deuda externa que tiene, que es algo que se estaba planteando, una renegociación, una quita, una espera. Bueno, todo esto es lo que la Argentina le va a decir a los acreedores. No le podemos pagar de ninguna manera, por lo tanto que si pretenden cobrar van a tener que aceptar las quitas, van a tener que aceptar que Argentina empiece a pagar en el 2024, digamos, ¿no? Entonces, digo, el escenario, por supuesto que es un escenario de un país propio, como el que también heredamos de todos estos 2 años con esta crisis que hemos tenido. Hoy es incomparable, digamos, a una gran potencia que tiene espaldas, digamos, para soportar una crisis como esta de una manera distinta a nosotros. Digo, nosotros no tenemos muchas más variables que no sea la emisión y de tener la decisión política de... Ay, se nos congeló la comunicación con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Roberto Zuckerman. Vamos a ver si podemos restablecer el contacto a través de la plataforma, que lo hacíamos la semana pasada con Ninel Charela también, ¿no? Sí. Pero es lo que marca la complejidad, ¿no? El gobierno de la provincia puede postergar para muchas empresas el vencimiento de pagos, la Nación puede postergar el vencimiento de los aportes patronales, el tema de lo relacionado con la obra social, obviamente aportes patronales, después lo que tiene que ver con la jubilación, puede brindar mucha ayuda, asistencia a las empresas de menos de 25 trabajadores para que puedan encarar el pago de los salarios, pero sabemos obviamente que el escenario es complejo, que todo depende de cuándo finalice la cuarentena y en este contexto ahí va a ser vital la presencia del Estado. Uno como periodista, ¿no? Lo que criticábamos del gobierno anterior de Mauricio Macri era la retirada, la ausencia del Estado, esa ola que se iba cada vez más lejos de la costa y está quedando demostrado a lo largo y ancho del planeta que cuando más el Estado interviene, menos muertes hay, menos contagios hay y sobran los ejemplos. Justo iba por ahí la charla y lo tenemos nuevamente a Roberto Zuckerman. Bueno, no sé si me perdieron en el relato que estaba haciendo. Te escuchamos, Roberto. Nuevamente, sí. Decíamos que es vital la intervención del Estado, digo. Sí. No, pero por supuesto que sí, nosotros la defendemos absolutamente y por eso apoyamos fuertemente las decisiones que se vienen tomando del Gobierno Nacional y del Gobierno de la provincia. No sé si se llegó a escuchar, perdón si lo repito, pero me parece importante esto de poder inyectar dinero en la economía, en los distintos sectores, porque no es que porque uno ponga una actividad en una lista automáticamente esa actividad ya se ve beneficiada. Digo, hoy está en Cañada de Gómez, donde hay una gran industria del mueble, y por supuesto que no es una cuestión de, bueno, fabrico los muebles, pero ¿quién los va a comprar? Claro. Porque si uno tiene menos dinero, si tiene incertidumbre sobre su trabajo, o hace un rato hablaba en una radio de Aceval, donde tiene una importante industria del calzado. Bueno, ¿cuántos calzados vamos a comprar? Digo, vamos a comprar lo que estábamos comprando, vamos a comprar menos porque vamos a salir menos. Digo, a lo que voy es que va a hacer falta un Estado muy presente, como decían recién ustedes, porque no es solamente estos meses, sino es todo lo que viene por delante. En ese marco, ministro, hay una cuestión que se está abordando en este tiempo donde lentamente el Estado empieza a buscar una transición, un equilibrio entre la salud como prioridad, pero también que el trabajo y la producción empiecen a tener un movimiento, y tiene que ver con los protocolos, digo, aquel modo que hay que modificar para seguir sosteniendo ciertas prácticas, pero con otros hábitos. ¿Cómo están trabajando justamente esos protocolos, que sé que están trabajando mucho en los diferentes sectores, porque además empieza a llegar demanda de esos sectores para tener reglas claras y poder activar en la medida de lo posible la economía?
Sí, así es. Nosotros en un primer momento dijimos que esos protocolos eran, digamos, recomendábamos que se elaboren los protocolos. Con el gobernador decidimos que a partir de este día lunes pasado los protocolos sean obligatorios, es decir, un protocolo por cada actividad, por cada lugar de trabajo, por cada establecimiento, teniendo presentes las particularidades de esa actividad. Y no solamente de la actividad en el lugar de trabajo, sino también lo que denominamos de la casa al trabajo y del trabajo a casa, es decir, ¿no? Ese in itinere, ese trayecto también nos importa mucho, sobre todo en grandes ciudades, porque si nosotros vamos a trasladar a los trabajadores y trabajadoras en horas pico en transporte público, vamos a estar dilapidando todo el esfuerzo que venimos haciendo. Entonces va a ser muy importante el trabajo en conjunto con municipios para llevar adelante, digamos, lo que tenga que ver con la reactivación económica. Yo estoy convencido, el gobernador también, que va a ser mucho más fácil ordenar esto en los lugares más pequeños, ¿no? Donde no hay un traslado de personas tan grande, donde las personas se están acostumbradas a trasladarse o en su vehículo particular, en su moto, en su bicicleta o hasta caminando. Bueno, así va a ser más fácil acomodar las cosas y empezar a reactivarlas. Mucho más difícil va a ser, por supuesto, en las grandes ciudades, donde, digamos, hay miles y miles de personas, en el caso de Capital Federal, millones de personas que se tienen que trasladar, que tienen que estar 2 horas trasladándose al lugar de trabajo de ida y 2 de vuelta. Bueno, ahí obviamente que la historia va a ser distinta. Así que nosotros, desde nuestro lugar, desde la provincia, estamos justamente recogiendo las distintas demandas, es decir, las distintas propuestas para elevar al gobierno nacional, que es en definitiva el que va a autorizar qué actividades, en qué lugares se van a poder ir reactivando. Y estos protocolos obviamente que van a estar para quedarse. Las grandes empresas están acostumbradas y los protocolos los tienen ingenieros en higiene y seguridad o técnicos en higiene y seguridad. Bueno, los más pequeños, quizás que están un poco más asustados, yo les quiero llevar tranquilidad. Si ingresan en la página de la provincia, van a encontrar arriba de todo que está un icono de coronavirus, de información sobre coronavirus. Ingresando ahí van a encontrar documentos y normativas. Ahí van a encontrar modelos de protocolos, además de la resolución de la que estamos hablando, que lo hace obligatorios, y una declaración jurada que tienen que completar y firmar los trabajadores sobre su salud. Bueno, los modelos de protocolos están en el mismo lugar, insisto, ahí en la página de la provincia, están elaborados por el Ministerio de la Producción y para nosotros son muy beneficiosos claramente para todos los sectores, porque van a poder tomar cosas ahí como modelos generales para aplicar a cada actividad. Y les pedimos, porque la verdad es que viene funcionando muy bien la entrega de estos protocolos, que los que no lo hicieron lo hagan de manera urgente, porque con los 365 municipios y comunas estamos fiscalizando la obligación de estos protocolos. Roberto, por un lado hay pedidos masivos en conjunto, como es distintos rubros del comercio que están pidiendo al gobernador. Ya el gobernador también se lo trasladó al presidente de la Nación, esto de permitir la venta de delivery. Y después hay particularidades según las características de cada una de las poblaciones. Yo contaba hoy que hablaba con un presidente comunal del sur de la provincia de Santa Fe que me decía, mira, acá no hay gas. Y hay mucha gente que trabaja exclusivamente de ser leñador, porque utilizan después esa leña para venderla y viven. Y yo no le puedo prohibir que hagan esa actividad. Bueno, ¿es factible que se contemplen, la coyuntura de cada uno de los distritos, esas cosas pequeñas, esas particularidades y que se le dé el visto bueno? Pero por supuesto que sí, por eso es tan importante el ida y vuelta que nosotros estamos teniendo con los municipios y comunas. En el día de ayer tuvimos una reunión con José Freire, que es el secretario de Municipios y Comunas, para justamente aunar criterios y trabajo en conjunto de lo que es, en nuestro caso, la fiscalización de los protocolos. Pero decíamos ayer, ¿no? Es un momento histórico en torno a la comunicación de la provincia con municipios y comunas. Repasábamos con José Freire
que en los últimos 10 días deben haber tenido no menos de 5 videoconferencias, el gobernador, distintos funcionarios con municipios y comunas, cualquier intendente de una localidad más pequeña o un presidente comunal sabe lo difícil que es llegar al gobierno provincial. Bueno, hoy nos tienen a todos conectados permanentemente con un ida y vuelta, que es fundamental justamente por cosas como esta de la que estamos hablando. Por eso yo creo que esta tarea de ir conformando, digamos, todo un mapa de la realidad de cada lugar va a ser fundamental para poder ir habilitando actividades en cada lugar, ¿no? ¿Cuál consideras que son las zonas más complicadas de la provincia según los reclamos que estás recibiendo permanentemente en el Ministerio de Trabajo? No, la verdad que esto golpea en todos lados, ¿no? Quizás a veces uno tiene más referencia de los lugares más grandes, producto de que, bueno, también los intendentes en los medios de comunicación, bueno, hacen expresar su voz y a lo mejor uno pierde, digamos, alguna dimensión de algún lugar de la provincia. Nosotros justamente por eso, más allá de lo que hacemos provincialmente en conjunto, también tenemos nuestro Consejo Provincial del Trabajo, donde hacemos reuniones por regiones, justamente para no perder la perspectiva de cada lugar. También vamos a seguir recorriendo, digo, nosotros le decimos a la población, quédese en casa. Bueno, nosotros corremos el riesgo, ponemos el cuerpo y recorremos la provincia para estar también personalmente, porque todas estas herramientas son muy buenas, son muy beneficiosas, pero no hay como la presencia física, como el poder recorrer y también compartir charlas mano a mano. Sabemos que la situación, por diversas razones, es complicada en toda la provincia y en definitiva en todo el país. Lo que pasa es que también sabemos que por lo que tiene que ver con lo sanitario, hay poblaciones que si se complica la cuestión sanitaria van a estar complicadas porque están mucho más aisladas o no tienen la infraestructura sanitaria que tienen localidades más grandes, ¿no? Pero bueno, estamos preparando esas cuestiones con salud, los centros de aislamiento que también van a funcionar para los enfermos leves que no tengan dónde poder quedarse, para poder separarlo de su familia, que no sigan contagiando. Y por eso es tan importante estos protocolos que estamos hablando. Ustedes imagínense que si nosotros empezamos a relajarnos y volvemos a la actividad y resulta que una persona va a una fábrica o a algún lugar y contagia a otros porque no hay control, entonces ya empezamos con problemas que va a ser de difícil resolución y por lo tanto, digamos, sabemos que duele la cuestión económica, duele que haya personas que quizás en su vida pasaron por situaciones como estas y que hoy lamentablemente la están pasando. Bueno, entendemos que por eso tiene que estar el Estado, como lo dice el presidente, no va a dejar a nadie en banda, va a ayudar a todos los sectores, van a ser momentos difíciles, pero el Estado va a estar presente. Roberto, un placer charlar contigo. Gracias por atendernos y seguramente la seguimos en cualquier momento. No, por favor, a ustedes por el tiempo, por dedicarnos la posibilidad de poder explicar todo esto y, por supuesto, a disposición y un saludo grande a toda la gente de la zona. Gracias, un abrazo. Roberto Zuckerman, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, en charla desde Rosario a través de videoconferencia, en un momento complejo, Mariano, ¿eh? Sin duda, en un momento complejo, pero con algo que vos decías, Mauro, que me parece vital y tiene que ver con la presencia del Estado. Es decir, hay gente de la nación, gente de la provincia, gente de los municipios y comunas, autoridades electas y sus equipos de trabajo, trabajando para ver la manera de que el Estado pueda contener, pueda acompañar los distintos procesos que hacen a nuestra vida cotidiana. Hay que entender eso, hay que entender eso. El mundo cambió, y cambió muy rápido, digamos. Nos lleva muchos años determinar ciertos hábitos, y ahora nos dicen, en un mes, que hay que cambiar esos hábitos,
y sabemos que nos lo dicen por nuestro bien, que nos están cuidando, porque el Estado está presente, porque está atento, pero también está nuestra responsabilidad de decir, bueno, a ver qué cosas voy modificando desde mi hacer diario, desde mi entorno, para contribuir en esto, para ver si vuelvo a trabajar, si no puedo trabajar hasta el momento y puedo retomar mi trabajo, pero no como lo hacía antes. Hay que ver de qué manera lo puedo hacer ahora, Mauro, Seguro. para cuidarnos entre todos, porque me cuido a mí, te cuido a vos, nos cuidamos todos. Esto es un trabajo en equipo y hay que entender eso. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chau.